Decía que su nombre era Saúl, Saúl. como el primer rey de Israel. Igual. Qué bueno, Y igualito. mi segundo apellido es Jordán. Saúl Jordán. Ramírez Jordán. Tengo Wow. dos nombres bíblicos. Qué bueno. ¿Y el suyo, hermana? Rosemary Santa Rosemary. María. Santa María. Santa María, Madre de Dios. Hermanos, cuéntenos, ¿qué le ha motivado? Bueno. ¿Qué le ha motivado a venir aquí esta tarde a Tenerife a visitarnos? Bueno, la verdad que nosotros conocimos a la iglesia Vida Nueva a través del YouTube cuando comenzó la pandemia. Empezamos o sea, antes no la habíamos visto, entonces ahí comenzamos a conocerlos y nos interesaron los temas mucho. O sea, nosotros ya somos cristianos desde hace un tiempo y nos parecían unas prédicas muy profundas, con mucho contenido. Mi esposa incluso me motivó a comprar el libro de escatología para aprender más de la palabra, y entonces nos propusimos que ahora que ha pasado la pandemia, casi 2 años, que nuestro primer viaje fuera iba a ser acá, a Tenerife. ¿En qué parte de Alemania viven? Porque tenemos a nuestra hermana Cordy. Nosotros vivimos cerca de Nuremberg, en Fürth, se llama la ciudad. Bueno, ¿y hablan alemán? Yo sí hablo alemán. Bueno, después con nuestra hermana Cordy pueden hablar ¿Cómo sin no? ningún problema. Claro que sí. Y hermana, ¿y usted qué le motivó a venir aquí a Tenerife con su marido? Bueno, eso de que nos llamó mucho la atención las prédicas, a pesar de que nosotros nos congregamos en una iglesia latina, ahí en Alemania, y servimos al Señor con mis hijos también, pero la profundidad de los temas y la visión que usted tiene de ganar 1 millón de almas en este año, eso me motivó mucho más. Gloria a Dios. Qué contentos estamos con gente que nos viene a visitar de tan lejos. El otro día subían aquí a la plataforma hermanos de Estados Unidos, creo que también eran de Colombia, y había otros hermanos habían venido de Perú, de la península, y ahora estos hermanos que son del Salvador. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo en Alemania? 10 años. 10 años ya. Bueno, hermanos, pues este aplauso de todo cariño es para ustedes y gracias por visitarnos. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno, hermana, Dios le bendiga. Una bendición tenerla con nosotros. Gracias, bienvenidos. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿no? Qué bendición conocer a tantos hermanos. Y nosotros, como hemos dicho muchas veces, pensábamos que no nos escuchaba y ni nos veía nadie, y resulta que nos veían de medio mundo. Gloria a Dios. ¿Hay alguna persona también que venga de lejanas tierras a visitarnos en esta tarde, o ya todos son de aquí, de cerca? Creo que sí, ¿no? Muy bien, gloria a Dios. Hermanos, les recuerdo que el día 1 de mayo tenemos el culto de bautismos en nuestra iglesia del Puerto de la Cruz. Ya tuvieron hoy, me parece, ¿no? La primera clase, ¿sí? Así es que creo que tienen otra clase más el próximo domingo. Vamos a juntar a los hermanos del Puerto de la Cruz, también los de Santa Cruz, y el día 1 de mayo a las 11 de la mañana, el día 1 de mayo, si no me equivoco, es un domingo, ¿no? Creo que es domingo, ¿verdad? Pues la idea es subir por la mañana a las 11 al Puerto de la Cruz y luego por la tarde, Dios mediante, estaremos aquí en la iglesia. Esa misma semana, el día 7, si no me equivoco, tenemos una boda. ¿Sí o no? Tenemos otra boda más. Parece que ahora todos están poniendo de acuerdo. Tenemos otra boda durante esa semana y luego ya nosotros salimos de viaje para visitar a los hermanos otra vez de México y también de los Estados Unidos. Y nos va a acompañar nuestro hermano Armando, irá Moy, Elena y Miriam también, y este servidor, vamos a ir para allá. Y de verdad que estamos tan agradecidos por todas las puertas que se están abriendo. Ayer me escribía nuestra hermana Xiomara. Creo que ellos deben estar viendo el culto en este momento porque lo van a poner a la misma hora que nosotros aquí, aunque para ellos creo que son las 10:30 de la mañana. Les mandamos un saludo a los hermanos de Las Vegas. Han alquilado un local precioso, un local muy bonito. Dentro de poco ya pondrán otra vez el cartel fuera. Porque ya van a comenzar cultos oficiales todos los domingos, aunque durante la semana tienen reuniones en un hogar. Y seguimos adelante con la obra también en México, en 2 lugares, en la ciudad de Chalco, en la ciudad de Torreón, donde ahora mismo también están viendo los cultos en directo a esta misma hora. Ellos se reúnen y allí con esas pantallas ellos están viendo los cultos. Quiero pedirles a los niños, a los más pequeñitos, si pueden ya pasar a sus clases de la escuela dominical.
Hemos comprado recientemente unas sillas y unas mesas pequeñitas para los niños, porque en una de las clases que tenemos arriba teníamos una mesa muy alta y los niños pequeñitos, los pobrecitos, no llegaban. Y entonces hemos comprado para la escuela dominical de los niños unas mesas más pequeñitas, si después quieren subir a verlas. Y yo les animo a todos los hermanos de la iglesia que vayan de vez en cuando por las habitaciones de la iglesia para que vean dónde están las clases de la escuela dominical, dónde tenemos el rastro, en fin, todas esas cosas, porque son ustedes, los miembros de esta iglesia, los que tienen que conocer y gozarse con este lugar que el Señor nos ha dado. Nos alegra mucho de ver a nuestra hermana en esta tarde con nosotros. ¿De dónde vienes ahora? De lejanas tierras también. Ah, de Salamanca, vale. Ah, pues mira tú por dónde. Claro que sí, después hablamos. Te damos un aplauso de bienvenida a ti también. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermana. Nos alegra mucho de verte. Mucho, mucho. Gracias al Señor. Y pedirles, por favor, a todos los hermanos, tanto a los que van como a los que no van, vamos a tener el día 14 de este mes de abril en un lugar llamado Los Llévenes, que pertenece a la provincia de Toledo, el primer congreso de nuestra iglesia virtual. Ya no hay plazas, ya prácticamente se llenaron hace algún tiempo, aunque de vez en cuando se da de baja uno, pero entran dos y después se van, dos no pueden venir y entran cuatro. Así que allí vamos a estar desde el día 14, va a dar comienzo por la noche, la primera reunión. Tendremos a varios pastores de visita que nos estarán compartiendo la palabra. Y después el domingo, día 17, después del almuerzo, tendremos un culto por la mañana, comeremos y ya los hermanos se vienen todos para acá. De aquí va una buena representación, van hermanos del Puerto de la Cruz, van hermanos de Santa Cruz también. Gracias también a Saray por el trabajo excelente que está haciendo de comprar los pasajes, el tema del autobús, que creo que ya están todos al día, supongo, ¿verdad? Así es que oren por favor mucho por ese congreso. Vienen hermanos de Estados Unidos, de Chile, de Holanda, de Italia, en fin, vienen hermanos de un montón de lugares que no pensábamos que iban a venir, pero han hecho un esfuerzo tremendo por estar con nosotros. Así que del 14 al 17 de abril, Dios mediante, estaremos en nuestro primer congreso de la iglesia virtual, cuyo lema en esta ocasión es: lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor está por venir. El otro día nuestro hermano Fran, un hermano que apreciamos muchísimo junto con su esposa Sara y su familia en Algeciras, se fue a tomar un cortado, se fue a tomar un café a un bar, y cuando iba a poner el azúcar, en el azucarillo ponía: lo mejor está por venir. Digo, mira, el Señor está hablando y nos está recordando el lema del congreso de este año. Muy bien, hermanos, vamos a pasar ya directamente a la palabra del Señor, y la primera porción que quiero compartir con ustedes se encuentra en Marcos, por favor, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, Marcos capítulo 9, por favor. Estábamos en Israel hace poquito con unos grupos de hermanos que querían conocer aquel país, y una hermana se me acercó y me dijo: ay, pastor, qué Biblia tan bonita tiene usted con esa letra tan grande. Y le dije: hermana, ¿y usted no tiene una Biblia así? Dice: no, yo tengo una Biblia que la veo muy mal, la letra es muy pequeñita. Ay, ¿qué daría yo por tener una Biblia como la suya, pastor? Ay, hermano, si usted... Y digo: mire, hermana, no siga porque me está ablandando el corazón, y le regalé la Biblia. Entonces me quedé sin Biblia de letra grande. Gracias a nuestra hermana Margarita he podido compartir en estos días, aunque tengo muchas Biblias en casa, pero las pobrecitas ya están muy gastadas, pero he estado predicando estos días con su Biblia, y hoy, gracias al señor Moy, que ha venido de Galicia, me ha vuelto a traer una Biblia de letra gigante, no grande, gigante, que se ve estupendamente. Así que está totalmente nueva, es el primer mensaje que voy a dar con esta Biblia. Todavía me cuesta separar las páginas porque todavía están pegadas unas a otras, ¿verdad? Espero que dentro de poco ya esté totalmente ya hecha a mi mano. Marcos, por favor, en el capítulo 9 les decía, vamos a leer la primera porción de esta tarde. Voy a leer varias, pero esta historia es muy interesante, muy conocida, ustedes la conocen perfectamente, y dice así a partir del versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos
y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Desde niño dice que le pasaba esto a su hijo. No sabemos por qué motivo este niño tenía estos ataques demoníacos, de espíritus malignos. Pero esta es la realidad que cuenta el padre. Es un padre desesperado, un padre que se ve impotente, incapaz de poder ayudar a su hijo. ¿Qué más quisiera, verdad? Cualquier padre, cualquier madre, haría uno lo que fuera con tal de verlos bien, sanos, bendecidos, libres. Pero este padre sabía que no podía hacer absolutamente nada para ayudar a su hijo. Lo veía sufrir. Dice que en algunas ocasiones se tiraba al fuego, en otras ocasiones en aguas profundas. En el fondo lo que había una especie de espíritu de muerte que quería acabar con este muchacho, con este niño. Y él, ¿a quién va? Al Señor Jesús. A estas alturas el Señor Jesucristo ya era muy conocido. En todo el país sabían de quién era el Señor Jesús. Jesús de Nazaret. Aquel que hacía milagros, señales y prodigios en las vidas de la gente. Y también seguramente el Padre habría oído de personas con espíritus malignos que iban donde estaba el Maestro y el Señor los liberaba. Pero se llevó una desilusión cuando llega al lugar donde supuestamente estaba el Señor y resulta que no estaba. Se había marchado la noche anterior a la montaña a orar y se había llevado a 3 de sus más íntimos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Hay un monte en Israel muy bonito que se llama el Monte Tabor, donde cuenta la tradición que puede ser que en ese monte el Señor estuviera toda la noche orando. Y fue cuando se transfiguró, ¿se acuerdan? Delante de sus discípulos y se le presentó Moisés y Elías. Y Pedro dijo aquello de: Señor, vamos a quedarnos aquí, hagamos unas casitas, hagamos unas enramadas, ¿verdad? Pero al final tuvieron que bajar al valle. Cuando bajan al valle se encuentran a una multitud de personas esperándolo, ¿verdad? Como siempre era habitual. Pero en medio de la multitud se levanta este hombre desesperado y le cuenta el problema por el cual ha venido a verlo.
y viendo que el Señor Jesucristo no estaba, le pidió a sus discípulos que supuestamente podían haberle ayudado o debían de haberle ayudado, porque ya ellos sabían cómo se tenía que tratar con una persona así. Ellos no eran neófitos en esto, ya habían visto muchas sanidades, muchos milagros, ya habían visto expulsiones de demonios de las personas. Por lo tanto, ellos ya tenían que estar preparados y lo suficientemente capacitados como para ayudar a este pobre hombre sin necesidad de que estuviera presente el Señor Jesucristo. Pero la realidad es que no pudieron. No pudieron. Y este hombre que vino con una expectativa, con una ilusión tremenda de ver por fin a su hijo libre de este demonio, resulta que no solamente sigue el problema en el hijo, sino que se nota que ha menguado su fe. Cuando desciende el Señor y él se atreve a hablar con él, le dice: si puedes hacer algo, ¿con quién estás hablando? Si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Y el Señor le contesta: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es cuestión si yo puedo o no ayudar a tu hijo. Esto no es cuestión mía, es cuestión tuya. Él es el Dios todopoderoso. No hay nada que limite a Dios, absolutamente nada. Pero hay momentos y lugares donde cuenta la Escritura que el Señor Jesucristo fue y no pudo hacer milagros. No porque estaba desanimado, no porque los problemas eran tan grandes que Él dijo: bueno, con esto yo no puedo. Porque en el ministerio, en la vida del Señor Jesucristo vemos milagros de toda índole, de todo tipo. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta y se nos quede bien claro que no hay nada que el Señor no pueda hacer. Incluso levantó un hombre que hacía 4 días que había muerto, lo cual humanamente hablando es un imposible, pero lo hizo. Y sanaba a personas que llevaban toda la vida enfermos, como después veremos otra historia. Así que esto no es cuestión de si yo puedo o no. Esto es cuestión de si tú puedes creer. Porque repito, al que cree, todo le es posible. Todas las personas tienen fe, todas. Hay una fe que yo llamo fe natural. ¿A qué me refiero cuando hablo de fe natural? Pues mira, cuando te subes a un avión, le preguntas al piloto si durmió bien la noche anterior. ¿Le pides que por favor te enseñe su licencia para poder pilotar aviones? A veces ni siquiera los vemos. Y el otro día volando en un avión, cuando veo salir al comandante que va al baño, yo dije: ay, Señor. Dice: no, hay otro dentro. Digo: menos mal. Nos subimos al avión sin miedo. Bueno, más o menos, ¿no? Pero no le hacemos 20,000 preguntas. ¿Usted es cristiano? ¿Usted lee la Biblia? No, a lo mejor es un mundano, un inconverso, una persona, una atea. Pero te subes en el avión. Eso es fe natural. Y cuando te montas en un ascensor, aunque hoy vino alguien a comer a mi casa y le patinó la fe natural, porque subió por la escalera, le dio miedo subir y bajar por el ascensor. Imagínense que yo toda mi vida he vivido, ahora no, pero durante toda mi vida yo he vivido del piso 15 para arriba. Imagínense si tuviera miedo a los ascensores. Tendría una musculatura y una fortaleza física espectacular, ¿no? De baja, sube, baja, ¿no? Tenemos fe que nos vamos a montar un ascensor y no se va a caer. La madre de mi padre un día abrió el ascensor y cuando se metió se cayó y no se mató de milagro. Pero nos montamos en un ascensor, ¿verdad? O cogemos un taxi, o vamos por la calle y no estamos mirando hacia arriba a ver si nos va a caer un meteorito, nos va a caer una maceta o nos va a caer algo en la cabeza. Hay una fe natural que todos tenemos. Todos tenemos esa fe natural. Pero luego la Biblia nos habla de una fe espiritual, que es la que el Señor demanda de todos y de cada uno de nosotros para poder ver cambios espirituales en nuestras vidas. Porque la vida no solamente consiste en tener un buen trabajo, en pagar las deudas, en marcharte de vacaciones de vez en cuando, comprarte buena ropa. No, la vida es mucho más que todo eso. Y en este caso, este padre no viene al Señor Jesucristo pidiéndole un milagro económico. No viene ni siquiera pidiendo por él, sino vino pidiendo por su hijo. Porque él sabe que ni con todo el dinero del mundo, ni con su religión, ni con nada, el problema de su hijo se va a solucionar. Solamente hay una persona en todo Israel, en todo el país, que sí le puede liberar a su hijo.
Pero cuando él llegó, no estaba. Pero por fin el Señor Jesucristo bajó de la montaña y entonces le dice: ayúdame, incredulidad. Si yo no quiero que mi fe decaiga, yo quiero seguir creyendo. Yo vine aquí hace un par de horas con toda la ilusión, con toda una expectativa y creía que mi problema iba a ser solucionado, pero todo sigue igual. Pero yo quiero creer en ti. Y el Señor entonces hace un milagro espectacular y vemos algo muy importante aquí. A veces los padres se preocupan mucho en darle buena ropa a los hijos, y no digo que esté mal, está bien. Y se preocupan mucho en que los hijos vayan a buenas escuelas, a buenas universidades, y está bien todo eso. Pero ¿sabes cuál es la mejor herencia? El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos: tu fe en Dios, tu confianza en el Altísimo, si es que la tienes, porque nadie puede dar lo que no tiene. Para que cuando llegue un momento difícil en la vida de tus hijos, que vendrán, ahora son pequeñitos, saltan, juegan y tal, pero llegará el momento cuando tendrán sus luchas, sus pruebas, sus dificultades. ¿A qué se van a agarrar tus hijos cuando llegue esos momentos difíciles de la vida, que repito, vendrán? Pues, ¿a qué se van a agarrar? ¿A la PlayStation? ¿A las maquinitas? ¿O se van a agarrar al Dios de su padre? Por eso dice la Biblia: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Traspasaban la fe, la confianza en Dios, de padres a hijos, de generación en generación, para que de esa manera supieran en todo momento, en toda circunstancia en la que se encontraran, que cuando llegara el momento difícil de su vida, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que tiene oídos y oye. Hay un Dios que tiene manos y toca. Hay un Dios que se compadece de nosotros. Y no es ese Dios que nos enseñaron, en mi caso, nuestros padres, que teníamos que sacarlos de paseo, meterlos y entrarlos en momentos puntuales del año, porque tienen pies y no caminan, y tienen boca y no hablan, y tienen ojos y no ven. Y dice: semejantes a ellos son sus constructores y también los que los adoran. A ese Dios no me refiero a ese Dios. Me refiero al Dios vivo, al Dios que nos amó tanto, que mandó a su Hijo unigénito al mundo, a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. A ese que cuando clamas Él te oye, a ese que cuando caes Él te levanta, a ese que cuando te falta algo dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. A ese que aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y a ese que dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. A ese al que me refiero. Hablarle de ese Dios. Por eso lo que este padre hizo fue extraordinario. Reconoce su incapacidad, reconoce que él no puede cambiar el problema de la vida de su hijo, pero él va al Señor Jesús, como todos los seres humanos deberíamos ir a Él, no solamente cuando tenemos problemas y dificultades, sino en cualquier momento, y buscar ayuda y consuelo y ánimo para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Un padre desesperado que recurrió a Jesús y no se llevó ninguna desilusión, porque nunca por poner tu fe y tu confianza en el Señor te llevarás una desilusión. Hay otro padre, lo leí esta semana, es un religioso, un profesional de la religión. Su historia se encuentra en Lucas capítulo 8. Su nombre, Jairo. En este caso nos habla de una niña, de su hija, de aproximadamente unos 12 años, y la historia nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 8, verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, escucha, que era el principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ahora, antes de seguir leyendo la lectura, déjenme que les diga que en otros pasajes de la Biblia se nos cuenta, que en aquella época los religiosos judíos expulsaban de las sinagogas a todas aquellas personas que se atrevían a confesar públicamente que Jesús era el verdadero Mesías. Los expulsaban. Y ser expulsado de la sinagoga significaba el ostracismo, ¿sí? Nadie se iba a dirigir a ti, nadie te iba a ayudar, nadie te iba a hablar.
Te expulsaban de la sinagoga, te expulsaban de la comunidad por el delito de haber creído que Jesús era el verdadero Mesías. Pero fíjate tú por dónde. Ahora, el principal de la sinagoga, yo no sé porque la Biblia no lo dice, simplemente especulo. Yo no sé si Jairo en algún momento expulsó a alguien de la sinagoga por ir a Jesús. Pero mira las vueltas que da la vida, que ahora es ser el que tiene que ir y postrándose a Jesús delante del Señor, le ruega que vaya a su hogar, a su casa, porque tenía una hija única, una sola, como de 12 años, que se estaba muriendo. Lo mal que tenía que estar esta niña para este hombre tener que tragarse su orgullo y postrarse delante de Jesús a rogarle, a suplicarle que por favor vaya a su casa a orar por su hija. No era un resfriado, no era una fiebre así pasajera, sino es algo grave, porque si no, este hombre nunca, jamás, públicamente va a ir a postrarse delante de otro hombre, en este caso el Señor Jesucristo, a pedirle ayuda. Pero se traga su orgullo, reconoce que su religión, todo su conocimiento, todas sus tradiciones no le van a salvar la vida de la hija, pero alguien tal vez le dijo, vete a Jesús, que Él te va a poder ayudar y cambiar la vida. Y allí se va. Y dice la Biblia que en el versículo 42 tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Jesús no se niega a visitar la casa de Jairo, Él va en dirección a la casa de Jairo, pero hay una multitud que lo oprime. Y entonces ahora entra en escena otra persona. No tiene nada que ver con la niña, no tiene nada que ver con Jairo, sino es otra persona de la multitud, en este caso una mujer que dice que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás, ahí callada, que nadie se entere, que nadie se dé cuenta. Total, voy a pasar desapercibida, nadie se va a enterar de mi problema, voy a tocar a Jesús por detrás y aquí no ha pasado nada. Y dice que tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahora, esto tal vez a nosotros no nos impacte tanto, pero en aquellos tiempos una mujer con este tipo de problema ni siquiera podía salir a la calle. Y todo lo que tocara quedaba totalmente inmundo. Y nunca jamás una mujer con este problema en público tocaría a un hombre, porque probablemente la matarían a pedradas, según la costumbre de la época. Así que ella va calladita, sin llamar la atención, por atrás, por la espalda, toca el borde del manto de la vestidura y para sorpresa suya, al instante, dice la Biblia, se detuvo el flujo de sangre. Pero Jesús se dio cuenta. Pedro no se dio cuenta, ni Santiago, ni Juan, ni Tomás, ni la multitud, pero Jesús se dio cuenta. Y entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, Pedro y los que con él estaban le dijeron, maestro, la multitud te aprieta, te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? ¿No has estado alguna vez en alguna calle muy concurrida, en alguna manifestación, en una calle estrecha y todo el mundo ahí oprimiéndote o en la guagua o en cualquier lugar? Es una pregunta un tanto fuera de sí, una pregunta ridícula. ¿Cómo que quién te ha tocado? Te está todo el mundo oprimiendo, no te deja ni caminar. Pero él dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando por lo que les acabo de decir. Quedó descubierta, no pasó desapercibida. Temblando, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cuántos dicen amén? Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Podía haber dicho, ¿cómo se te ha ocurrido tocarme con lo que llevas? Me has dejado inmundo, pero ¿quién puede dejar inmundo al Santo de los Santos? ¿Quién puede contaminar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores?
No le recrimina absolutamente nada, sino que la felicita públicamente por su fe y le dice: ha sido tu fe la que te ha salvado. Todos le oprimían, pero ella le tocó con fe. Estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Estaba mala la niña, estaba bien enferma, porque en cuestión de minutos pasó de estar grave a estar muerta. Y entonces el que viene a traerle el aviso le dice: ya no hay nada que hacer, es demasiado tarde, no molestes más al maestro. Yo no sé si esto lo dijo con ironía, no molestes más al maestro, como diciendo: no insistas porque no te va a ayudar. No sé exactamente con qué sentido dijo esta frase de no molestes más al maestro, pero le cayó como un jarro de agua fría la noticia a Jairo. Imagínate poder llevarte a Jesús a la casa. Miles de personas darían lo que fuera por poder hablar con Él, por poder llevarlo a la casa, y nunca tuvieron ese privilegio. Y ahora que yo lo he podido ver y hablar con Él y presentarle mi problema y mi hija, y que Él ha cedido a venir a mi casa y a echarme una mano, ahora resulta que me llegan y me dicen que mi hija acaba de morir. Me imagino que Jairo se habrá quedado destruido, como muchos hoy en día están destruidos, desanimados, sin ganas, tristes, deprimidos, porque no le encuentran sentido a la vida. Lo ven todo negro, lo ven todo tan complicado, que de los últimos años ahora la cantidad de gente en España que se ha quitado la vida es incontable, es increíble. La cantidad de gente joven que ha decidido en los últimos años aquí en España quitarse la vida ha sido algo tremendo. La gente está desilusionada, vacía, confundida, y es como si te dijeran: Dios no te va a ayudar, no molestes a Dios. Dios está demasiado ocupado en otras cosas, no en tu problema, no en tu depresión, no en tu enfermedad, no en tu situación familiar. Pero ¿qué le dice el Señor? No temas, tranquilo, no te preocupes. Cree solamente y será salva. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo mismo que le dijo al otro padre, lo mismo. Al que cree, todo le es posible. Y ahora a este le dice: no temas, no le des lugar al miedo, no te asustes, no te dejes manipular por las malas noticias. Cree solamente y será salva. Es decir, tu fe va a poder ayudar a que tu hija vuelva a la vida y resucite de entre los muertos. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, solamente otra vez a Pedro, Jacobo y Juan, al padre y a la madre de la niña. Un pequeño grupo. Tal vez los demás no eran merecedores y dignos de ver semejante milagro que estaba a punto de suceder. Los que se burlan, los que se ríen, los que cuestionan, quédense fuera, quédense con sus burlas, con sus risas, con sus fiestas, con sus críticas, quédense fuera. Nosotros aquí adentro vamos a ver ahora la gloria de Dios. Y solamente van a poder participar de este milagro hombres y mujeres de fe, como mis discípulos, 3 de ellos, y como tú también, Jairo, y como tú, la madre de la niña. Se burlaban de él porque él decía: no llores, no está muerta, sino que duerme. Algunos le dijeron: no moleste más al maestro, es demasiado tarde. Pero él sigue insistiendo: no temas, no te preocupes, no pasa nada. Mira, está durmiendo. Y se burlaban del Señor. ¿Cómo reaccionarán en el día del juicio cuando se presenten los que se burlaron en la casa de Jairo delante del Señor en el día del juicio? Y el Señor les dirá: tú fuiste uno de los que te reíste cuando yo fui a la casa de Jairo a resucitar a la niña, ¿te acuerdas? Y tú también te estabas riendo y decías que estaba loco, que Jairo estaba perdiendo el tiempo. Tú estabas allí, yo te reconozco, tú eras uno de los que estabas en la casa de Jairo. Ríete ahora, búrlate ahora. Vamos a ver si aparece tu nombre en el libro de la vida. Y no va a aparecer. Porque es mucho más fácil para algunos reírse y burlarse de la fe de otros que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a creer y a confiar en ti. ¿Verdad? Y entonces dice que tomando de la mano a la niña, le dijo: muchacha, levántate. 2 palabras solamente. Muchacha, levántate.
Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Segunda historia, segundo padre bendecido porque mantuvo su fe y su confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los puntos principales que quiero compartir con ustedes en esta tarde, y espero que lo logre, es, hermanos, que no decaiga ni su confianza ni su fe en el Señor. Aunque parece que las cosas están poniéndose muy feas, aunque algunos se burlan, aunque algunos dudan, no temas, sigue confiando y sigue creyendo en el Señor, que el Señor tiene todo bajo control y los que creemos en Él, todo le es posible. Aleluya. Y la tercera historia que la he leído miles de veces y siempre me ha llamado poderosamente la atención, es de otro hombre. Es de un hombre que fue muy conocido, muy admirado, muy respetado, pero que en el momento más duro y difícil de su vida, no sé por qué, todos lo abandonaron y le dieron la espalda. Cuando viajaba, cuando era conocido, cuando era famoso, todo el mundo quería trabajar con él y viajar con él y anotarse en su equipo para ir por aquí, para ir por allá, y un viaje aquí y un viaje allá. Pero cuando ya no es tan famoso y ya es anciano y probablemente esté a punto de morir, todos absolutamente le abandonaron. Así es la vida, ¿verdad? Así es la vida. Alguien dijo, cuando estás en una cárcel o en un hospital, es cuando verdaderamente sabes quiénes eran tus amigos. Y eso fue lo que le pasó a nuestro hermano Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, la última carta que escribe en esta vida, en el capítulo 4, a partir del verso 6, dice, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le está escribiendo a Timoteo, aquel joven pastor que viajó con él durante años, que lo dejó al frente de la iglesia de Éfeso, y le dice, procura venir pronto a verme, porque te acabo de decir que dentro de poco tiempo me van a decapitar, me van a sacrificar, así que ven pronto. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Un hombre que está a punto de morir y todavía pide que le traigan libros para leer y estudiar. Qué ejemplo tan grande, ¿verdad? Qué maravilloso. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a mis palabras. Escucha esto. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Si os habéis dado cuenta, ha mencionado personas como Alejandro, Crescente, Demas, personas que durante años viajaron con él codo con codo. Era un privilegio trabajar para Pablo, para el Señor a través de Pablo, ¿verdad? Era un privilegio viajar con semejante hombre de Dios.
Cuánto se podía aprender, no solamente cuando él predicaba en alguna sinagoga o en alguna casa, sino en esos largos viajes, ¿verdad? Cuántas preguntas se le podían hacer, cuántas respuestas interesantísimas. Un hombre que había estado en la misma presencia de Dios, decía él, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Donde oyó y vio cosas inefables que ni siquiera el Señor le permitió expresarlas y escribirlas y compartirlas con nadie. ¿Te imaginas lo que era estar en una cárcel con Pablo, viajar en un barco con Pablo, estar horas caminando por aquellos caminos, por aquellas vías romanas, con el apóstol Pablo haciéndole preguntas sobre el rapto, la segunda venida de la iglesia, el anticristo y tantas cosas? Tenía que ser una gozada increíble estar al lado de un hombre que sabía tanto de la Biblia. Fíjate que hasta Pedro, que fue un discípulo de Cristo, cuando escribe una carta dice, hablando de Pablo, nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una gran sabiduría. Reconoce la sabiduría que Dios le dio a Pablo. Y dice que escribe cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su perdición. Qué alto concepto tenía Pedro de Pablo, ¿verdad? Nombre de Dios, un gozo viajar con él. Un hombre que llevaba su cuerpo lleno de cicatrices, de arriba abajo, por la causa del evangelio. Un hombre que había abierto iglesia, había llevado el evangelio por todas partes. Un hombre que había sido apedreado, había peleado con fieras en un circo romano en Éfeso. Un hombre que había padecido un naufragio, un hombre que un día le picó una víbora y no se murió. Un hombre que había hecho milagros tremendos y ahora todos le han abandonado e incluso algunos se han marchado por amor al mundo y encima le han causado muchos quebraderos de cabeza, muchos males. Pero para mí la clave de todo esto no es que Pablo era un Superman. Porque Miguel de Unamuno, el famoso dramaturgo español que estuvo desterrado en la isla de Fuerteventura, cuando hablaba de Pablo decía que Pablo era Jesucristo, porque es imposible que un hombre pueda sufrir y hacer lo que hizo si no era Jesucristo. Es como los judíos que dicen que la historia de Job no puede ser verdad porque no hay un hombre en la vida que sea capaz de aguantar lo que Job aguantó. Pues es verdad, hubo un hombre llamado Job y hubo un hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso, que aguantó eso. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaba fuerzas? ¿A qué se agarraba él en esos momentos de soledad, de crítica, de incomprensión? ¿A qué se agarraba? ¿Qué hacía? Bueno, lo dice en el verso 17 y 18, que gloria a Dios los tenemos en nuestras Biblias. Y dicen así, pero, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Ahí está la clave. Ese es el secreto. Ese es el secreto. El Señor estuvo a mi lado. Alejandro, no sé. Demas, no sé, el otro tampoco, pero el que tenía que estar no me abandonó en el peor momento de mi vida, sino que me dio fuerzas, pude predicar la palabra y pude cumplir con mi ministerio y termina dándole toda la gloria y la honra por siempre a su Dios y a su querido Salvador Jesús. ¿Y contigo? ¿Quién está contigo? Cuando lloras, cuando te sientes triste, cuando no tienes ganas ni de levantarte de la cama, ni de hablar con nadie, ¿quién está a tu lado? ¿Está el Señor a tu lado como poderoso gigante? Y puedes decir como Pablo, Él me da fuerzas en medio de la angustia. Y Él me levanta cuando caigo. Y Él me da vida cuando ya no me queda ningún deseo de hacer nada ni de hablar con nadie. El Señor estuvo a mi lado. Y esa promesa de presencia de Dios hasta el último momento de nuestra vida es para todos los que creemos, para todos sus hijos, para todos los cristianos. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Todos los días buenos y los días malos. Los días cuando abunda el trabajo y los días cuando nadie te contrata ni quiere saber nada de ti. Los días cuando se cumplen las promesas que te hicieron y los días que nadie se acuerda ni siquiera de aquello que te prometió dar. Los días cuando estás solo y los días cuando estás en la cresta de la ola, que todo el mundo te llama y te escribe. Los días cuando estás sano y los días cuando te duele todo. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Si somos capaces nosotros hoy en día, en este siglo loco, en esta época de incertidumbre y de peligros en los cuales vivimos, de tener presente que el Señor está conmigo cada día, cada minuto, cada instante, vamos a poder mantener la fe y la confianza en el Señor hasta el último momento. Aquí no está hablando un señor debajo de una cocotera en una playa hermosa del Caribe. Aquí está hablando un anciano que sabe que está condenado a muerte y le quedan horas de vida. Pero no termina amargado, no termina discutiendo, peleando con todo el mundo, sino que termina dando honra y gloria al Señor. Porque esa fue la vida que él vivió. Y lo que no puedes pretender es ser ahora espiritual y ayer un carnal. La espiritualidad va en crecimiento, en desarrollo. Hay que cultivarla. La fe. No puedes tener hoy toda la fe que quieras tener o necesites tener si en tu vida has alimentado tu fe y has buscado de Dios. Pero hoy puedes empezar a tener esa comunión con Dios. Hoy puedes cultivar esa relación, esa amistad con Dios. Amistad que a lo mejor tenías pero que abandonaste. O amistad que tienes pero que no se ha renovado. Hoy puedes empezar una nueva relación con el Señor. Y yo no estoy hablando de iglesia, Yo no estoy hablando de que vengas aquí. Si quieres venir, ven, y si no, no vengas. Eso es cuestión tuya. Lo que sí te invito es que en esta tarde te acerques a Jesús y le digas: Señor, yo quiero estar contigo. Porque que Él esté contigo está clarísimo, pero la pregunta es: ¿y tú estás con Él? ¿Tú quieres estar con Él? Porque el Señor, leyendo el libro de Oseas, que lo estoy leyendo en estos últimos días, cuántas veces habló, cuántas veces mandó a profetas, cuántas veces advertía, cuántas veces llamaba. Dice, pero bueno, me abandonaron. Dice, pero en la angustia me buscarán. En la angustia me buscarán. Cuando estén con el agua hasta el cuello, ahí es donde me buscarán. Pero sería una lástima que te llegara el agua hasta el cuello o cayeras bajo y profundo para que definitivamente clamaras al Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día, el tiempo aceptable, el día de salvación. No tienes por qué llegar a lo peor y sentirte destruido para comenzar a buscar y a clamar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy es el momento oportuno. Hoy puedes comenzar una nueva relación para que cuando avance la vida y falten los amigos y falte el dinero y falte esto y falte lo otro, puedas decir como Pablo: el Señor estuvo y está a mi lado y me libró y me librará de la boca del león y de lo que haga falta, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta tarde. Reflexiona, medita en estas tres historias. Un padre que va con un hijo endemoniado y que por poco duda de que Dios le puede ayudar. Un padre que va a Jesús cuando tiene una hija enferma y resulta... Ya estamos en la recta final de este año 2014, otro año más que se ha ido así, volando. Increíble, Todos los años decimos lo mismo, pero es la verdad. Amén. Vamos a ir al libro de Isaías. Estamos últimamente estudiando este libro. No vamos a estar toda la vida hablando solamente de Isaías porque hay otras muchas cosas. Pero hoy los quiero llevar al capítulo 41. Marco nos ha estado leyendo el capítulo 42. Nosotros vamos a leer en el capítulo 41 a partir del versículo 21. Repito, Isaías 41, versículo 21. ¿Lo tienen, hermanos?
Dice, alegad por vuestra causa, dice el Señor. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre. Y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás y diremos, es justo? Cierto no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Versículo 28. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Llevamos ya varias semanas estudiando el libro de Isaías, ¿verdad? Los mensajes que este hombre lanza, un libro, como dijimos, muy extenso, 66 capítulos. Y hay una serie de pecados que son muy reiterativos, como que estaban muy arraigados en la cultura, en la forma de actuar del pueblo. Y sin lugar a dudas, el más importante de todos era la idolatría. La idolatría era un pecado que lamentablemente Israel cayó en él en muchas ocasiones. Esta fue una de las razones por las cuales fueron al destierro, al exilio en Babilonia, 70 años. Sabemos que después volvieron y reconstruyeron su templo y todo lo demás. Pero sabemos que el pueblo de Israel tenía serios problemas con la idolatría. Ya el Señor les había advertido en el desierto cuando iban camino a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, que tuvieran mucho cuidado de no ser seducidos, de no ser atrapados con los ídolos de las naciones que allí vivían. Los amorreos, los moabitas, los amonitas, los filisteos, todos ellos tenían sus dioses, sus divinidades, sus templos llenos de ídolos. El pueblo de Israel lamentablemente se dejó seducir, se dejó arrastrar, y llegó un momento en el que los profetas le decían, vosotros habéis hecho lo que ninguna nación ha hecho. Ninguna nación ha dejado sus dioses para adorar al Dios vivo y verdadero, pero vosotros sí, vosotros me habéis dejado a mí, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al único y verdadero y único Dios. Me habéis dejado a mí y habéis adoptado a otros dioses y terminaron adorando, como todos sabemos, cantidad de dioses. Incluso el mismísimo rey Salomón, un hombre que dice la Biblia que se casó con tantas mujeres y con tal de tenerlas contentas, pues les construyó templos por todo el país, sobre todo en Jerusalén, para que estuvieran cómodas y pudieran adorar a sus dioses, dioses que también él terminó adorando, como el dios Baal, Quemos, Milcón y tantos dioses más, ¿verdad? Sabemos que en los 10 mandamientos, que se encuentran en 2 libros de la Biblia diferentes, en Éxodo y en Deuteronomio, encontramos una prohibición directa de no adorar, de no rogar, de no confiar en imágenes de talla, al fin y al cabo, construida por las manos del hombre. No importa si son varón o hembra, no importa si son de oro, de plata, de piedra, de madera o de lo que sea. El Señor dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podemos los creyentes, los que creemos en el Señor, tener todavía problemas con la idolatría. Espero que entre ustedes no haya todavía esta tendencia a adorar por ahí de vez en cuando a algún santo, a alguna virgen, porque está totalmente prohibido en la palabra. Además, la Biblia no solamente lo prohíbe, sino que dice o da algunas explicaciones de por qué no es bueno, no es bíblico adorar imágenes. Primero, porque no sirven para nada. Dice, tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen boca y no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen pies y no caminan. Si no tienen poder ni para hacer bien, ni para hacer mal. Y esta lectura que yo he leído esta noche
Aquí encontramos al Señor hablando a través de los labios del profeta Isaías, desafiando, diciéndole a los falsos profetas, de lo cual ahora también hablaremos, y sobre todo a las imágenes de talla, bueno, decid algo, profetizar algo, a ver si se cumple, para que de esa manera todos nos regocijemos y todos podamos darle culto a vuestra religión, a vuestra divinidad. Dice, pero no servís para nada, no servís ni para el bien, no servís ni para el mal, ni como objeto decorativo. Y vemos que los profetas, no solamente Isaías, sino otros tantos, pelearon duramente y predicaron durísimo en contra de la barbaridad de haber dejado al Dios vivo y verdadero, después de haberle demostrado de cantidad de maneras lo poderoso y lo grande que Él era, para terminar adorando a un Dios, al fin y al cabo, creado por las manos del hombre, ¿no? Es una lástima ver cómo nuestro país, ver cómo España, es un país que está plagado de santos y de vírgenes y de estatuas por todas partes. Y ya veremos otra vez, como cada año, dentro de unos meses, cómo vuelven otra vez a darles un paseo, los sacan por aquí, los sacan por allá, los meten, los suben, otra vez los meten al templo hasta el año que viene. Es increíble ver cómo alcaldes, cómo delegados de gobierno, cómo políticos son capaces de ir y postrarse y pedir a esos dioses. Inclusive los reyes de España son capaces de ir a, por ejemplo, a Santiago de Compostela y rogarle a un muñeco, porque ni siquiera están hablando con el apóstol Santiago, creyendo que verdaderamente van a recibir respuesta. La Biblia dice que es perder el tiempo. Amén, hermanos. Totalmente, perder el tiempo es inútil. Y lo que hay detrás de todo eso es un acto de rebeldía, es un acto de desobediencia directamente contra el Señor, que prohíbe categóricamente la adoración de las imágenes. El Señor les dice, el único que ha dicho desde el principio lo que va a pasar al final he sido yo. Si vosotros sois capaces de decir algo del futuro, decidlo. Pelead, demostrar que sois dioses, pero no servís absolutamente para nada. Tenemos un pasaje en el Antiguo Testamento, en el famoso libro de Primera de Reyes, donde encontramos a un gran varón de Dios, a un profeta llamado Elías, ¿sabéis, verdad? Desafiando a todo un país, desafiando a toda una nación, diciéndole, bueno, vamos a darles una oportunidad a vuestros dioses, a vuestro culto, a Baal, para que se defienda y para que demuestre si verdaderamente nosotros somos los equivocados o sois vosotros. Dice la Biblia que subió a lo alto de una cordillera, el Monte Carmelo, y allí él desafió a los 400 profetas de Baal. Y la prueba era muy sencilla. Bueno, si vuestro Dios es tan poderoso como ustedes dicen, pues que lo demuestre. ¿Cómo? Pues vamos a poner un animal sobre un altar. Vosotros invocáis a vuestro Dios, yo invocaré después al mío, y el Dios que responda por fuego y consuma la leña y consuma el sacrificio, ya está. Ha quedado claro que ese es el Dios verdadero. Ellos estaban tan sinceramente equivocados, ellos creían con todo su corazón que si ellos clamaban a Baal, Baal les respondería. No dijeron en ningún momento, no, la prueba es demasiado difícil, que vamos a buscar otra cosa más sencillita. Sino que ellos aceptaron porque ellos estaban sinceramente equivocados. Ellos creían que Baal no les iba a dejar pasar vergüenza. Y dice que estuvieron desde la mañana hasta bien entraba la tarde gritando frenéticamente, dice la Escritura. Y Elías se reía de ellos y les decía, griten, levanten la voz. A lo mejor vuestros dioses están dormidos, o están de camino, o hay que despertarlos, están cansados. Al final se rindieron. Tuvieron que reconocer, cosa que es muy difícil en la vida, parece fácil, ¿no? Pero a veces reconocer que uno se ha equivocado, reconocer que uno ha ido por un camino equivocado, parece muy fácil decirlo, pero a veces cuesta años reconocerlo. Ellos tiraron la toalla. Ellos dijeron, mira, inténtalo tú. Nosotros lo hemos intentado. No solamente con gritos, no solamente con una especie de ritual allí, una especie de estilo de brujería, de santería, sino que además dice que se hacían cortes, derramándose la sangre, tratando de llamar la atención de su dios Baal, lo cual fue un fracaso total y absoluto. Llegó el turno de Elías, llegó el momento de Elías, y si ustedes leen en alta voz, la oración que el varón de Dios hace es muy corta, en segundos se puede hacer, pero dice la Biblia que el Señor respondió, y quedó claramente ese día establecido que el dios Baal era falso. Allí se produjo una matanza tremenda
y entonces Jezabel, la reina del país, que era la que financiaba con el dinero de la corona de Israel todo el culto a la idolatría, pone precio a su cabeza y este hombre sale corriendo y quiere ocultarse de la reina Jezabel, porque Jezabel ha sido avergonzada a su culto y todos sabemos el resto de la historia. Así que la idolatría siempre jugó en contra del pueblo de Israel. En muy pocas ocasiones Israel no se dejó influenciar por la idolatría, sino que siempre entró en ese terreno, lamentablemente. Pero luego había un gran problema en Israel, y era la cantidad de falsos profetas que predicaban cosas muy bonitas, que en el fondo la gente quería oírlas, pero que eran falsas profecías. Y quiero pararme en esto porque una de las señales de los últimos tiempos, lo dice el Señor en Mateo capítulo 24, es que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas. Dicho de otra manera, falsos predicadores, falsos ungidos, falsos siervos de Dios, que incluso haciendo señales, milagros y prodigios, engañarían y apartarían de la verdad a muchos que verdaderamente habían comenzado a depositar y a poner su fe en el Dios vivo y verdadero. Vamos a ver algunos textos en esta tarde en la palabra de Dios que van a proporcionar, que van a arrojar luz para que veamos lo peligroso que es dejarnos llevar por supuestas palabras proféticas, que en el fondo no son más que palabras muy bonitas, pero que de profecía no tienen absolutamente nada. Vamos a ir en primer lugar, por favor, a Segunda de Pedro, capítulo 1. Casi al final del Nuevo Testamento encontramos esta porción, por cierto, muy interesante. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 1. Y voy a leer a partir del versículo 19. Preste atención porque es una palabra muy interesante y nos dice ahí cuál debe ser la actitud en estos tiempos hacia las profecías. Segunda de Pedro 1:19. ¿Lo tienen? Ok, vamos a ir a esa porción y vamos a leerla ahora. Tenemos también la palabra profética más segura. El apóstol Pedro está hablando de diferentes formas como el mensaje nos llegó, pero dice, aparte de todo esto, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, la iglesia puede pasar por períodos, por etapas de oscuridad. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que prestar atención a las palabras proféticas que son seguras, porque son como una especie de antorcha, una especie de luz en medio de tanta oscuridad. Y solamente les pongo un ejemplo antes de seguir leyendo. Cuando los 70 años de cautiverio o de exilio en Babilonia se cumplieron, la Biblia nos dice que Daniel, que era un profeta de Dios, ¿sí o no? Era un gran varón de Dios, que recibió él también personalmente muchas revelaciones y tuvo muchas visiones. Fijaros lo que hace. Daniel dice que se puso a leer las profecías del libro del profeta Jeremías. Pero si era profeta, ¿para qué tenía que leer a otro profeta? Bueno, es que el que uno tenga comunión con Dios no necesariamente significa que no necesito leer la palabra de Dios. Cuidado. Y dice que se puso a leer en las profecías del profeta Jeremías para ver cuánto tiempo había profetizado el varón de Dios que el pueblo estaría cautivo en Babilonia. Y se dio cuenta de que se había profetizado en varias ocasiones que después de 70 años las tribus Benjamín y Judá volverían a Jerusalén. Es decir, él recurre a la palabra escrita. Él recurre a lo que ya está escrito. Y se agarra esa palabra y comienza a orar de una forma tremenda. Señor, tú has dicho en tu bendita palabra que cuando se cumplan los 70 años de cautiverio aquí en Babilonia, seríamos libres para volver a nuestra tierra. Y él ora y ayuna y pelea en oración para que esa palabra que el Señor dio a través del profeta Jeremías 70 años atrás o más, se cumpliera. Eso es una actitud buena, porque él entendía que en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta opresión e injusticia, lo único a lo cual uno se puede agarrar es a esa antorcha, a esa luz, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Biblia en el Salmo 119. Pues sigo leyendo, dice, entendiendo primero esto, si lo primero que hay que entender es esto, que ninguna profecía de la Escritura, escuchen, de la Escritura, ninguna profecía de la Escritura, porque hay personas que dicen, sí, pero es que hay, no, las profecías de la Escritura, ninguna profecía de las que están escritas en la Biblia es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que no puedo interpretar la Biblia como a mí me parece, saltándome, permítame la expresión, a la torera, lo que se ha dicho a lo largo de la historia en cuanto a esa palabra profética. Porque Dios no le va a dar absolutamente a nadie, sea pastor, obispo, cardenal, papa, reverendo, llámalo como quiera, una revelación nueva que esté por encima de la palabra profética escrita en la palabra de Dios. Así que usted no puede interpretar, a mí me parece, yo creo, yo siento, no, ni usted cree, ni siente, ni ve nada. Usted tiene que respetar que las palabras proféticas no tienen una interpretación puramente privada y muy particular. Y eso es lo que lamentablemente ha ocurrido en muchísimas sectas, y eso es lo que lamentablemente ha echado a perder a muchos ministerios que iban bien, pero comenzaron a darle un carácter demasiado personal a las profecías y comenzaron a inventarse explicaciones e interpretaciones que no guardan un consenso y una coherencia con lo que a lo largo de la historia se ha venido creyendo por parte del pueblo de Dios. Usted no puede tener una revelación de que Jesucristo no va a venir. No, pero es que yo lo vi en un sueño, me dijo que no va a venir. Pues su sueño no es de Dios, es del diablo. Porque el Señor ha dicho en su palabra que Él va a venir 150 veces, lo ha dicho en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no hay una revelación nueva que contradiga la anterior. Es más, lo escrito no necesita confirmación. Yo quiero que usted se aprenda esta frase de memoria y que la repita conmigo, por favor. Diga conmigo, lo escrito no necesita confirmación. Dígasela que está a su lado. Y métase esa frase en su cabeza. Lo escrito no necesita confirmación. ¿Cuántas veces voy a congregaciones y me piden que ore por alguna persona y le pregunto por algún motivo en particular? Y sí, porque me gustaría que el Señor me confirmara, digo, ¿el qué? Que le confirmara a usted qué. No, si tengo que servirle o no, digo, yo por eso no oro, discúlpeme señora. Pero pastor, digo, no, ni pastor ni nada. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Confirmación para qué? ¿Confirmación para qué? Lo que tiene que hacer es poner en práctica la palabra que ya sabe hace 30 años y dejarse de excusas. Porque muchas veces buscan confirmación las personas que en el fondo no son obedientes a la palabra de Dios. Lo escrito no necesita confirmación, hermano. ¿Tengo que seguir con mi marido o cambiarlo por otro? ¿Podría orar para que el Señor me hable? ¿Que le hable qué? Lo que le va a decir el Señor es lo mismo a usted que lo que ha venido diciendo hace 2000 años. No busque confirmaciones de lo que ya está claramente establecido en la palabra, porque en el fondo esas famosas confirmaciones no dejan de ser excusas y motivos para no obedecer al Señor. Porque nunca, versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Ahora quiero profetizar. No es que usted decida profetizar. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta estos consejos que hemos leído en esta tarde, podríamos ahorrarnos muchísimos problemas. Por ejemplo, aquí en Tenerife hay pastores que se han proclamado ellos pastores, ellos se han proclamado, y cuando tú los confrontas y le dices, pero a ti ¿quién te hizo pastor? ¿Tú estudiaste para ser pastor? ¿Quién es tu cobertura espiritual? ¿Tú pastor de qué? Dice, es que yo estuve en un sitio y me dieron una profecía y me dijeron, tú eres pastor. Y él se lo creyó y se vino para acá y se hizo ayer pastor. Y así está el patio como está. Ovejas, las pobrecitas heridas, desilusionadas y apaleadas por personas que se creen que esto es un juego. ¿Ustedes se creerían si a mí Dios ayer me dice que yo soy cirujano del corazón? No, me lo dijo el Señor, hermano. Me dio una palabra y me dijo que yo voy a operar sin mano.
A ver, ¿cuántos quieren pasar por micrófono? Pues yo ni loco. Sin embargo, ¿cuánto se le ha permitido? ¿Cuántas barbaridades se le han permitido a personas que con el título o el cartelito de pastor o reverendo o apóstol, por cierto, muy de moda últimamente, se han autoproclamado pastores apoyándose en una profecía, cuando la palabra de Dios nos enseña que el que pone y el que quita no es el hombre, sino el que pone y el que quita es el Señor? Y una de las señales de los últimos tiempos es que van a proliferar como champiñones, como setas por todos los lados, pues falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles y también falsos ungidos, que hablarán cantidad de cosas. Por ejemplo, si usted viene conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, para añadir más información al tema, es interesante notar lo que aquí dice. 1 Timoteo 4, versículo del 1 al 5. Espero que usted pueda retener estos textos o los esté apuntando, y si no, vuelva otra vez después a escuchar la predicación, porque a veces volver a escuchar siempre viene bien. Le digo sinceramente que yo pocas veces lo he hecho, pero las veces que me he vuelto a ver predicando, hasta yo me he enseñado cosas. De verdad que yo a veces me he visto predicar, digo, ¿cómo pude decir yo eso? ¿De dónde saqué eso? Amigo, hasta yo me enseño predicando. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos, no todos, gracias al Señor, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, que esto es una cosa que va a ocurrir en los últimos tiempos, hermano, que lo dice claramente la Escritura, que algunos van a oír, pero a oír a demonios. Y dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, voy a volver a leer el versículo para ver si esto ya se ha cumplido. Porque dice que en los últimos tiempos, algunas personas con capacidad de predicar y de poder llegar al pueblo, dice que prohibirán casarse. Es interesante esto, ¿no? Porque hay una religión oficial, que todos sabemos cuál es, que a sus ministros se les prohíbe casarse. Y cuando esto se escribió 2000 años atrás, este organismo o institución no existía. Es curioso que se les haya prohibido casarse, y no siempre fue así, porque durante siglos los curas tenían familia y tenían hijos y todo, pero llegó un momento en el que se les prohibió casarse. Estudien la razón de por qué. Y es curioso que dice que en los últimos tiempos, dice que mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó, para que comamos de ellos con acción de gracia. Es curioso notar que todos los años hay mucha gente que tiene pánico de comer carne. Y la pregunta es, ¿quién creó la carne? ¿Quién la creó? Pues si el Señor la creó y después me prohíbe comerla, entonces es como una incoherencia, ¿no? Todas estas cosas han ido cumpliendo a lo largo de la historia y la gente no se ha dado cuenta. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que en estos tiempos, no estamos en los tiempos de Saúl, no estamos en los tiempos de Jeremías ni de Daniel, estamos al final de los tiempos. La forma como Dios trata a su pueblo hoy en día es muy diferente de cómo trataba a Moisés, de cómo trataba a Abraham, de cómo hablaba con David o con José. En estos tiempos tenemos línea directa todos los hijos de Dios con el Señor. Y cuando una persona siente en su corazón decir una palabra, no es para que usted tenga que decir amén a todo lo que le ha dicho, sino que la palabra principal y prioritaria es esta, hermanos, que tenemos en nuestra mano, y es la palabra de Dios, la Biblia. Lámpara es a mis pies esta palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que endereza mi camino, ella es la que fortalece mi alma, ella es la que me hace entender la voluntad de Dios. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que en los últimos tiempos las personas que se llaman profetas o que quieren ir de profetas por la vida, tienen que respetar el orden establecido por Dios en su palabra, y el orden lo vamos a leer muy rápido. 1 Corintios 14, ahí dice cómo se tienen que comportar los que dicen
o las que dicen, porque hay de todo, que son profetas. Ahí dicen cómo tienen que comportarse. Le voy a dar un consejo, hermano o hermana. Si en algún momento alguna persona se le acerca a usted y le dice, tengo algo que decirte de parte del Señor, pero ven, que solamente quiero que lo oigas tú, no quiero que lo oiga nadie. Diga, no me interesa. Con secreteos, mi Dios no se mueve. Las cosas claras y el chocolate espeso. Lo que usted me tenga que decir, dígalo aquí. No me tenga que llevar al cuarto de baño, apagamos la luz, nos ponemos gafas de sol, cerramos la puerta para que nadie nos vea. Perdone, así no obra el Señor. Dios no es Dios de tinieblas ni de terror. Dios es un Dios de claridad. Y aparte de eso, el que pastorea la iglesia es el pastor, no cualquiera que venga por aquí a dar palabritas, ¿no? Dice Primera de Corintios capítulo 14, lo siguiente, es un versículo muy interesante, lo tengo aquí apuntado. Primera de Corintios 14, 29. El orden que Dios establece hoy para este tipo de manifestaciones del Espíritu. Asimismo, 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. ¿Y qué hacen los demás? Juzguen. A ver qué tiene usted que decir. Háblelo. Y los demás prestamos atención. Y dice, si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es que no me pude aguantar. Me perdone, pues eso no dice la Biblia. Usted no pierde el control cuando usted tiene que decir algo de parte del Señor. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Cuántos dicen amén? Como en todas las iglesias de los santos. No es que esta era la norma para la iglesia de Corinto, pero había otra norma en la iglesia de Éfeso, o de Esmirna, o de Pérgamo. No. Esta es la norma que tenemos en todas las congregaciones. Nuestro Dios es un Dios que trae paz, que trae luz. Es un Dios que viene de frente. No es un Dios que dice, estar hablando, no estar hablando. Es un Dios que viene de frente, que nos da la palabra concreta. Y dice la Biblia que los demás tienen que juzgar, tienen que discernir si lo que esa persona ha dicho es de Dios o no es de Dios. Le pongo un ejemplo. Hace muchos años, Elena y yo fuimos a una congregación de aquí de Santa Cruz. Y delante de nosotros había una señora. Y se pone de pie, en medio de la alabanza, entre canción y canción. Yo tenía que predicar justamente ese día en la iglesia. Y se pone de pie y esta señora dice, pueblo mío, así dice el Señor. Digo, empezamos bien. Ustedes, los pentecostales, son mi pueblo escogido y los favoritos. Que el Señor les bendiga, y cortó. Y yo dije, ¿y nadie le va a llamar la atención a esta mujer? Nadie le llamó la atención. Claro, los que estaban ahí con un espíritu pentecostal, pues casi la llevan como los toreros en hombro, ¿no? Y la sacan por la puerta grande y le cortan las 2 orejas al rabo al pastor. Casi, ¿no? ¿Cómo que el Señor dice que los pentecostales son sus favoritos? Pero no dice la Biblia, no dice la palabra, que Dios no hace acepción de personas. ¿Y cómo dice usted públicamente y nadie le llama la atención que los favoritos de Dios son estos, aquellos no, estos son los buenos y aquellos son los... Un disparate. Sin embargo, así se movían en aquel lugar. Tenemos que comenzar a echar raíces en la palabra de Dios y darnos cuenta que la fuente de información, la fuente de nuestro conocimiento, lo que nos da estabilidad emocional, espiritual y en todas las áreas de nuestra vida, no son las experiencias, no son las sensaciones, es la palabra bendita e inspirada de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los estilos pueden variar de un lugar a otro. Usted puede ir a una iglesia y son de una manera, y van a otra y es de otra, y va por un sitio y le dan una importancia a una cosa, y va a otra. Pero queridos hermanos, la palabra de Dios es inalterable, y todos tenemos que sujetarnos y someternos a lo que dice el Señor en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay una persona más efusiva que otra, pues gloria a Dios, Dios respeta. Usted puede verlo aquí. Hay gente que cuando estamos alabando al Señor o adorando a Dios, algunos levantan las manos y otros no. ¿Qué pasa? ¿Que el que las levanta es más espiritual que el que no las levanta? En absoluto. Usted tiene que sentirse libre de expresar su gratitud
siempre y cuando sin estar llamando la atención para que la miren a usted. Pero tenemos la libertad de poder movernos delante de la presencia del Señor como usted lo crea conveniente. Hay gente que le gusta tocar las palmas y levantar las manos y ¡gloria a Dios! Hay gente que se siente tal vez más cómoda no haciéndolo. No pasa nada. Al fin y al cabo no es la forma, no es la manera, sino es la actitud del corazón lo que verdaderamente le agrada al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es tanto lo que hacemos por fuera, sino la actitud de nuestro corazón. Si usted quiere buscar en la Biblia, si usted quiere buscar diligentemente en el Nuevo Testamento cómo cantaba, cómo oraba el Señor, difícilmente va a encontrar mucha información. Dice que el Señor oraba, pero cuando oraba, ¿cómo oraba? ¿De rodillas, sentado, de pie, caminando? ¿Cómo oraba el Señor? ¿Con las manos levantadas, con los ojos cerrados, con las manos así, con las manos atrás, con las manos así? ¿Cómo oraba el Señor? No lo dice la Biblia. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que lo importante no es lo que hacemos externamente, sino verdaderamente lo que brota de lo más profundo de nuestros corazones. Vemos en el Monte Carmelo gente gritando como energúmenos, gente gritando como fieras, y dice la Biblia que el cielo no respondía. Sin embargo, encontramos a una mujer que hablaba tan bajito que ni se oían las palabras que salían de sus labios, y hasta el punto que le dijeron, esta debe estar borracha. Y esta mujer dice, no, yo no estoy borracha. Yo lo que estoy es derramando mi alma delante del Señor, porque estoy tan dolorida y ya tengo tan pocas fuerzas que ya ni palabras me quedan, pero estoy orando con mi corazón. Y dice la Biblia que el Señor oyó su oración porque oraba por un hijo, y esa mujer recibió la contestación a su oración. Así que, hermano, lo importante no es tanto la forma como lo hacemos, sino por qué lo hacemos y a quién le estamos dando honra y gloria. No es a otro más que al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que tener este nivel de madurez para poder adaptarnos a cualquier ambiente. Yo doy gloria a Dios, y lo digo para la gloria del Señor, de que hemos podido ir por montones de denominaciones, por montones de iglesias. Y en todo lugar, hermanos, sí, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero lo importante no son las formas, las maneras, sino lo importante es que si está o no está la presencia del Señor en ese lugar. Hemos ido a congregaciones donde casi se oyen las moscas. Gloria a Dios. Hemos ido a congregaciones donde no se oye ni la letra de lo que se está cantando. Hay de todas las formas y estilos y maneras. Y lo peor es creer que mi manera es la mejor y que la de los demás no sirve. ¿Y cuántos hay así en el pueblo de Dios? ¿Cuántos hay así que van a un lugar y dicen, aquí están muertos? Y vas a otro sitio y dices, no, aquí sí hay. Me hizo mucha gracia cuando un día a este hermano que todos conocemos, Marco Vidal, este cantante, ¿sabéis, no? Después de terminar un concierto se le acercó un hermano y dice, hermano, a mí sus canciones realmente no me gustan mucho. A mí su forma de cantar no me gusta. A mí lo que más me gusta de usted es cuando el espíritu se mueve y le tiembla la mano. Eso es lo que me gusta. Y le dice, hermano, no es que el espíritu se mueva, es que yo tengo la enfermedad de Parkinson. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces juzgamos a una persona por su aspecto exterior? ¿Cuántas veces juzgamos a un ministerio si tiene más o tiene menos unción, incluso hasta por la forma como predica o incluso por la cantidad de gente que tiene? Y nosotros no somos absolutamente nadie para juzgar el nivel de santidad, el nivel de espiritualidad, el nivel de amor o de consagración que una persona tiene por su aspecto exterior. Es más, nuestro nivel de madurez tiene que ser de tal manera que si a una persona lo vemos un día hacer algo malo, no vamos a tirar por tierra todo su testimonio por un día que ha hecho algo malo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces somos muy crueles, He escuchado predicaciones de Pedro que al pobrecito lo único que falta es que lo crucifiquen. Es verdad, Pedro negó al Señor, sí, claro. Pero hemos olvidado de que en un momento determinado de su vida fue capaz de ponerse de pie y delante de una multitud dar un mensaje en el día de Pentecostés y predicar con una claridad y con una gracia del Señor tremenda, que dice que 3,000 personas fueron sacudidos y compungidos en su corazón y entregaron sus vidas al Señor. ¿Olvidamos eso? Es verdad que Pedro se hundió, pero también Pedro caminó, ¿sí o no?, por encima de las aguas. Le compartí a los hermanos en Italia ahora recientemente que estuve por allí, cómo hay momentos en los que uno dice, pero ¿cómo es posible que David, con lo que haya hecho, el Señor dice que no hay otro más cerca de su corazón, y sin embargo a Saúl, que parece que era el niño bueno, Dios lo desecha? Un momento, es que nosotros tenemos la tendencia de mirarlo de afuera,
pero Dios mira el corazón. David tuvo sí errores, cometió pecados, sí, cómo no, pero en cuanto le llegaba la palabra a su vida, David se arrepentía. Sin embargo, Saúl tuvo cantidad de ocasiones y era un desobediente constante y permanente. Era un rebelde, a pesar de que por fuera era muy alto y muy atractivo y todo lo que ustedes quieran. Pero era una actitud que le persiguió desde la cuna hasta el día que murió. Y el Señor dice, este hombre no me sirve porque se le amonesta y lo que quiere es quedar bien aparentemente delante de los hombres, pero no delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel va a hablar con él y le dice, mira, Dios te ha desechado, eres un desobediente, eres un rebelde, siempre te estás justificando, echándole la culpa a los demás, nunca admites, nunca reconoces nada? Y cuando sale, le dice el rey al profeta Samuel, bueno, vamos a hacer una cosa, ya Dios no me quiere, ya Dios me ha dicho claramente que no me va a usar más, que ya va a preparar a otro rey, pero mira, vamos a hacer una cosa, cuando salga afuera, respétame, hónrame, trátame bien delante de los ancianos. Es increíble, ¿no? Estaba más preocupado por su apariencia ante los hombres que por su apariencia delante del Señor. ¿Y cuántos son así, no? ¿Cuántos les preocupa más el quedar bien delante del pastor, quedar bien delante de la iglesia, el quedar bien delante de los hombres, aunque delante de Dios estén descalificados y hayan quedado desaprobados, ¿verdad? Vemos al profeta Isaías predicando años y años y años y años y la gente no hacía caso. Y después vino Jeremías y después vino Ezequiel y vinieron tantos profetas y era tal el nivel de desobediencia arraigado en el corazón del pueblo que el pueblo sufrió unas consecuencias terribles, terribles. A veces me quedo sorprendido de cómo el hombre es más capaz de creer a la mentira que creer a la verdad, ¿verdad? La persona se compra el periódico o escucha una tertulia en televisión y todo lo que ahí están diciendo, todo lo que ha leído, todo lo que ha escuchado, se lo cree. Sin embargo, después cuando va a la palabra y comienza a leer las profecías y comienza a leer lo que dice la Escritura, todo lo cuestiona. Bueno, no será así, a lo mejor era de otra manera, esto es simbólico, esto era para antes, no es para ahora. Hermanos, tengamos una fe genuina, creámosle al Señor de que el Señor quiere lo mejor para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Me dio por buscar la primera palabra del libro de Isaías y buscar la última. La primera palabra en nuestra Biblia, en el libro de Isaías, es la palabra visión y la última es la palabra hombre, ¿sí o no? Compruébelo un momentito, por favor. La primera palabra del versículo 1 de Isaías dice visión, ¿sí o no? Ya la explicamos, mensaje profético. La última palabra del libro de Isaías, digo, voy a ver cuál es la última. Y pone en la versión Reina Valera, hombre. La palabra que aparece en el texto original es basar. Basar significa carne. Un hombre que está años y años predicando la palabra. Un hombre que hace cosas que se pueden ver y tocar para que el pueblo entienda el mensaje. Y termina el libro, sí, con un mensaje profético de que va a haber una restauración, de que va a venir un Mesías, de que va a venir el Salvador del mundo, de que va a reunir a todas las naciones, pero termina reconociendo que el hombre, por más que se le enseñe, y por más que se le predique, y por más que se le diga, al final el hombre no deja de ser carne y polvo, como dicen otros textos de la Biblia, ¿no? Pero en medio de todo de este caos espiritualmente hablando, la palabra que se ha leído esta tarde, quisiera que la volviéramos a leer con suma atención, porque son palabras que traen un aliento y un consuelo a nuestra vida tremendo. Dice, he aquí mi siervo, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, del Mesías, del Señor Jesucristo. Él es el que verdaderamente pondrá las naciones en orden y entrará el hombre por vereda. Él, dice, no gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá la justicia. Si no hay verdad, ¿cómo va a haber justicia? No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas, las islas, dice otra versión, esperarán su ley. Así dice el Eterno, el Dios creador de los cielos, el que los despliega,
el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Eterno, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, Yahweh. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Cuántos dicen amén? No le demos la gloria a esculturas ni imágenes creadas por las manos del hombre, por muchos siglos que tengan, por mucha obra de arte que digan que sea. Dice, yo no compartiré mi honra ni mi alabanza ni mi gloria con esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. El Señor profetizaba y contaba con siglos de antelación lo que iba a ocurrir para que supieran que Él es el que conoce el futuro. Él es el que controla las naciones. Él es el que sabe cómo hacer, a quién pone y a quién quita, a quién usa ahora y a quién no usa mañana. Y por eso Él compara a los falsos profetas con su siervo Isaías. Por eso Él compara a las divinidades, a las estatuas de piedra, de madera de la época del tiempo de Isaías con su persona, diciéndole, yo soy el que hago maravillas, yo soy el que os anuncio lo futuro en el pasado. Dice, no hay otro fuera de mí. Hermano, ni estos argumentos, ni estas explicaciones sirvieron para que el pueblo reconociera que estaban equivocados. Los profetas les decían, no estén perdiendo el tiempo preparándose para una guerra que antes de empezarla ya ha terminado mal. Jeremías lo consideraban un traidor, porque Jeremías se pegó 40 largos años de su vida diciéndole al pueblo, ríndanse, esta ciudad va a caer sí o sí. No estén preparándose para la guerra porque Dios no está con ustedes. Ustedes han abandonado al Señor. Y ahora ustedes quieren que los defienda, pero ustedes han pecado contra el Señor, ustedes se han rebelado contra Dios. 40 años, hermanos. Ni uno, es que ni uno, reconoció que había pecado. Es más, cuando ayer hablaba con Marcos este tema, cuando ya el país quedó destruido, el templo ya no existía, estaba hecho añicos, hecho pedazos la ciudad de Jerusalén, las murallas habían sido derrumbadas, quedó un pequeño remanente de gente humilde y pobre, y se le acercan al profeta y le dicen, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos templo, no tenemos ciudad, no tenemos nada que nos una. A ver, busca palabra de Dios y lo que lean esto, dice, lo que el Señor te diga, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, Jeremías se va a orar, busca palabra del Señor, regresa después de unos días y les dice, el Señor nos dice lo siguiente, que no nos movamos de aquí. ¿Veis todo esto? Está destruido, no hay templo, no hay ciudad, no hay nada, pero si nos quedamos aquí, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a bendecir, las cosas van a cambiar, busquemos aquí al Señor, empecemos de cero, es mejor empezar de cero, es mejor empezar de nuevo que no acabar, como dice la canción. Le dijeron, no, pero si ustedes han venido a mí, habéis visto la ruina, habéis visto que se ha cumplido todo lo que os profeticé, ¿y ahora qué quieren hacer? Nos vamos a Egipto. ¿A Egipto para qué? Porque allí hay futuro, allí hay trabajo, allá hay comida, aquí no hay nada. Pero más vale nada con la presencia de Dios que todo sin la presencia de Dios. No lo entendieron, se fueron a Egipto y fue otro desastre. ¿Te das cuenta? Cuando alguien no quiere cambiar, aunque esté 20 años en los caminos del Señor, aunque lea la Biblia, aunque le hayan profetizado, aunque le hayan impuesto las manos, aunque se haya congregado, aunque haya estado predicando el Evangelio, el que no quiere cambiar no va a cambiar nunca. El Señor solamente va a cambiar, a usar y a bendecir a la gente que primero reconozca que no todo lo que creemos, sino todo lo que sentimos es así, sino que como seres humanos podemos equivocarnos. Y en nuestra equivocación podemos arrastrar y podemos herir a otras personas que nos observan y siguen nuestro ejemplo. Que el Señor nos ayude también en eso, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, hermanos, estamos viviendo, sí, tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos tremendos. Las profecías se están cumpliendo. Lo que hemos leído durante años. Yo siempre lo he dicho, Algunos pastores y algunas denominaciones van a tener que analizar un poquito su teología,
Porque aquí me enseñaron a mí durante toda la vida que cuando las cosas comenzaran a ponerse difíciles nos íbamos. ¿Sí o no? Nos vamos, nos vamos. La iglesia no va a estar, ¿sí? Díganselo a nuestros hermanos de Siria que los están degollando todos los días. Díganselo a las mujeres y a las niñas que están violando a los musulmanes. Díganselo a miles y a miles y a miles de hermanos nuestros que cada día están muriendo. Nos habían dicho que la iglesia, no, cuando empezaran las persecuciones y las matanzas y los decapitados, no íbamos a estar aquí. Sin embargo, leyendo el libro de Apocalipsis, ¿qué dice la Biblia? Señor, ¿hasta cuándo? Tú no vas a hacer nada. Nos están matando, ¿hasta cuándo? Y el Señor dice, tener paciencia, porque todavía no ha llegado, ¿verdad?, el número de los mártires que tienen que morir por la causa de Jesucristo. Y vuelve más adelante en otro capítulo de Apocalipsis y ya están decapitados. Qué curioso, ¿eh? Miles de cristianos decapitados, la sangre de ellos debajo del altar, clamando y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Pero no nos habían dicho que no íbamos a estar. ¿Quién dijo? ¿Quién fue la primera persona que enseñó en la historia de la iglesia que los cristianos, cuando empezaran las matanzas, las persecuciones, no iban a estar en esta tierra? ¿Quién enseñó eso? Una chica, hace 120 años. Históricamente está demostrado que fue una joven que interpretó, como dice la Escritura, individualmente, personalmente la Escritura, y comenzó a enseñar que cuando empezaran las persecuciones y las matanzas, los cristianos no íbamos a estar en la tierra, que a los que iban a matar eran a los judíos, que a los que iban a matar era a ellos, a los que crucificaron a Cristo, pero que nosotros los cristianos no íbamos a estar. 120 años tiene esta teoría, y como la mayoría de las denominaciones que hay hoy en día, me da igual si son Filadelfia, pentecostales o bautistas, no tienen mucho más de esos tiempos, pues adoptaron esa teología cómoda y fácil. Pero qué diferente vivir el cristianismo en Santa Cruz de Tenerife a vivirlo en Siria, ¿eh? ¿Te gustaría vivir ahora en Siria? ¿Te gustaría estar ahora mismo en Corea del Norte? ¿Haríamos un culto con esta libertad ahora mismo en Arabia Saudita? ¿O en Yemen? ¿O en Irak? ¿O en Irán? Amigo, qué diferente, ¿verdad? La misericordia que ha tenido con el Señor ha sido tan tremenda. La misericordia que Él ha tenido con nosotros ha sido tan inmensa, que no solamente nos salvó, sino que de este tiempo de prueba tremendo, también de alguna manera el Señor nos está cuidando y nos está protegiendo. Aprovechemos el tiempo, porque los días, dice la Biblia, serán malos. La maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No esté buscando palabritas, no esté buscando profecías, busque al Señor, busque en su palabra. Dice la Biblia que donde están los hermanos juntos en armonía, allí hay bendición y vida eterna. Muchos van a veces a congresos, a retiros, a convenciones, a campamentos por aquí y por allá, para que se ore por ellos, para que se les profetice y para que les digan lo que en el fondo sus oídos quieren oír. Pero lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, buscar a Dios. Y no depender de la oración de fulano o de mengano. Hay muchos que ya tienen que estar orando por otros y no estar esperando que oren por ti. Ya han orado mucho por ti, ya te han predicado mucho a lo largo de tu vida. Ahora es el momento de que tú comiences a bendecir y a orar y a reproducirte en otras vidas. Y ya se acabó el tiempo de dame, como la sanguijuela de Proverbios. Ya ha llegado el tiempo de decir, Señor, tú ya me has dado mucho. Ya he recibido mucha palabra para comenzar a ayudar, para comenzar a orientar, para abrir los ojos, a sacar de la ignorancia y de las tinieblas a muchas personas que no han tenido el privilegio y el conocimiento que tú al día de hoy has recibido. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha ignorancia, hay muchos perdidos, hay mucha gente que no sabe dónde ir, pero tú ya tienes mucho conocimiento del Señor y mucha experiencia y te sabes mover a través de los textos de la palabra para poder ir y orar por esa familia, por esa persona que su casa es un desastre, que es una ruina. Y hay muchas personas que su casa es un auténtico infierno. Vete tú, tú eres la luz. Dice la Biblia que todos somos la luz en medio de tanta oscuridad y en medio de tanta tiniebla. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de crecer, tiempo de madurar y tiempo de hacer caso a la palabra escrita del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Termina el año dando. Comienza a llamar a vecinos, amigos, a conocidos, compañeros de trabajo. Vete a orar por sus necesidades, vete a orar por sus hijos enfermos, vete a orar por sus problemas y vas a ver que no vas a tener tiempo para desanimarte, no vas a tener tiempo ni para aburrirte ni para pecar.
sino que vas a estar activo, ayudando y bendiciendo a otras personas, y no vas a estar tan pendiente de tus problemas y de tus necesidades, porque dando uno recibe y es bendecido en el nombre del Señor. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Aleluya. Amén. 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 Vamos a orar en esta tarde, hermanos, por favor. Ahí donde estás, un momentito, medita en esto, piensa en esta palabra, Se nos está hablando últimamente de prepararnos, de orar, de doblar la guardia. A veces los pastores, los que predicamos todavía el Evangelio y la sana doctrina, y no nos hemos apartado en todo nuestro ministerio de la bendita palabra de Dios. A veces nos sentimos como Isaías, como Jeremías, predicamos y hablamos, y vemos que algunas vidas, gloria a Dios, cambian, pero otras siguen igual. Pero una vez más, hoy el Señor nos ha vuelto a hablar. Hoy una vez más el Señor nos ha vuelto a tocar el corazón y a recordarnos que es tiempo de renovarnos en el Señor, de buscarle a Él sinceramente, en obediencia, de buscarle a Él en primer lugar, aleluya, a no estar preocupados, sino ocupados en el reino. Los que se preocupan, los que se agobian, los que se afanan, son los que no conocen a un Dios grande, a un Dios poderoso, al Shaddai. Los que se preocupan son los que ven su problema demasiado enorme. Los que se preocupan son los que no se ven como pueblo de Dios, como les pasaba al ejército de Saúl. Que Goliat menospreciara al ejército de Saúl es normal, pero que el pueblo de Dios no se viera como pueblo de Dios es tremendamente triste. Por eso David se quedó sorprendido diciendo: pero ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Es que no hay Dios en Israel? ¿Es que acaso hemos olvidado lo grande que es nuestro Dios, lo que ha hecho por nosotros, que no hay otro pueblo en la tierra como nosotros? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se ha atrevido a desafiar a esos escuadrones de Israel? ¿Pero qué se cree este que está ajeno al pacto y a las promesas? No tiene ningún derecho de desafiarnos ni de hablarnos de esa manera. Hoy vamos a cambiar las cosas. Hoy vas a ver, Israel, que como nuestro Dios no hay nadie, porque este filisteo incircunciso no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Hoy le vamos a derrotar. Hoy le vamos a cortar la cabeza. Ni siquiera le vamos a dar una digna sepultura, sino que las aves del cielo y las bestias de la tierra comerán su carne. Y todo Israel sabrá que nuestro Dios es el Dios verdadero. Él sabía quién era Dios, porque él había tenido experiencias en lo privado con el Señor. Y cuando una persona tiene experiencias en lo privado con el Señor, cuando una persona ora en secreto, su Padre que lo ve en lo secreto lo recompensará en público. Aleluya. Él había matado leones, él había matado osos. Nadie lo sabía, pero él conocía el poder de Dios en la intimidad. Y allí fue el joven David contra el gigante Goliat, y lo decapitó, y nunca más volvió a levantarse ese enemigo en Israel. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres que, como David, peleen la buena batalla. Tal vez no te enfrentas contra Goliat, pero tu gigante sabes quién es y cómo se llama y cómo actúa. Tú eres pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Levántate en el nombre de Jesús en el día de hoy. Ponte el yelmo de la salvación, coge la espada del Espíritu, ponte el escudo de la fe, y en el nombre de Jesús declara que el enemigo ha sido derrotado por el poder de nuestro Dios. No tiene ninguna autoridad en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia.
No tiene ninguna autoridad de enfermarnos, ni de desanimarnos, ni de meter preocupaciones, ni falsos pensamientos o ideas en nuestra mente. Porque nuestro Dios le ha vencido, aleluya, y ha puesto al enemigo bajo el estrado de sus pies. Y el que tiene hoy la victoria y la autoridad es nuestro Dios, el que resucitó de la muerte al tercer día. Y nos dice hoy aquí a nosotros: no temas, no temas, pueblo mío, yo estoy contigo, aleluya. Eso nos dice nuestro Dios hoy: yo estoy contigo. No te veas pequeña, no te veas insignificante, no te veas indigna, sino mírame a mí. Mírame a mí, yo soy potente, yo soy digno, yo soy santo, yo soy poderoso, yo soy sublime. No te mires a ti, porque si te miras a ti te vas a desanimar. Pero mírame a mí, dice el Señor. Miradme a mí y sed salvos de todos los confines de la tierra, dice el profeta Isaías. Miradme a mí, dice el Eterno. Miradme a mí, dice el Señor. Y cuando le miramos a Él decimos: qué grande eres, Señor. Qué poderoso eres tú, mi Señor. Aleluya. Y cuando le miramos a Él, las preocupaciones se desvanecen. El desánimo se diluye. Como el humo, desaparecen los problemas. Porque al mirarle a Él, como le miró Esteban, y le dijo: yo veo al Señor. Lo estaban matando a pedradas, pero él miraba al Señor. Aleluya. En medio de la tormenta, alguien dijo: creo que es la silueta del Señor la que viene caminando hacia nosotros. ¿Eres tú, Señor? Si eres tú, Señor, yo quiero caminar contigo. Y el Señor le dijo: ven, ven, camina conmigo, vente conmigo. Si queréis, los 12, salid de la barca. Juan, Tomás, Santiago, Mateo, salir todos de la barca, venid a caminar conmigo. Solamente uno se atrevió y caminó un tiempito con el Señor. Salgamos de la barca en el nombre del Señor. Salgamos de la rutina, salgamos del miedo, salgamos de la tristeza, salgamos de la depresión, del desánimo, y caminemos con el Señor en fe, en victoria, en obediencia. El Señor está conmigo. Él es más grande que mi deuda, Él es más grande que mi enfermedad, Él es más grande que la pérdida de mi ser querido, Él es más grande que mi propia vida, Señor. Te vemos a ti, mi Dios, te vemos a ti, sentado en su trono, glorioso y triunfante, nuestro Dios. Ahí estás. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta tarde echamos toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, echamos todas nuestras cargas delante de tu altar y te pedimos, Señor, que en esta semana veamos tu gloria, Padre. Que en esta semana, Señor, tú abras puertas. Que en esta semana, Señor, veamos milagros. Que en esta semana veamos tu mano operando maravillas a favor de tu pueblo, Señor. Tu pueblo amado que tanto te anhela, tu pueblo amado que tanto te necesita. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Levántanos. Si estás desanimado, si estás pasando una prueba, si estás pasando una situación difícil, ahora, hermano y hermana, ahora te pido por favor que se lo digas al Señor. Señor, esta es mi situación, este es mi problema, esta es mi dificultad, pero yo, Señor, ahora quiero olvidarme de ella y quiero mirarte a ti. Y mirándote a ti, Señor, tengo la paz de saber que tú estás conmigo. Aleluya. Bendito seas, oh Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Aleluya. 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 Te adoramos en esta tarde. Ahí donde estás, yo te pido, iglesia, que estés orando al Señor. Que en esta tarde tus fuerzas sean renovadas. Que en esta tarde tu cabeza sea levantada y lo miras a Él, aleluya, triunfante y victorioso. Aleluya, te alabamos, Señor. Si en esta tarde haya entre nosotros algún hermano, alguna hermana, alguien que necesita que alguien ore por ti, ponte de pie ahí donde estás y estaremos orando para que el Señor te fortalezca
para que el Señor te levante con el poder de su diestra. Aleluya, Jesús.